Hola y bienvenido al vídeo resumen de la unidad 4, los climas. En este tema hemos estudiado los principales fenómenos atmosféricos, cómo se miden, cómo leer un mapa del tiempo, las zonas climáticas del planeta o cómo hacer un climograma. En el primer punto estudiamos la atmósfera y sus fenómenos. Recordamos que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y está formada por diferentes capas según los gases que la componen. Recordando las características de dichas capas, vosotros mismos conseguisteis averiguar las razones por las que la atmósfera es necesaria. Entre ellas, contiene el oxígeno necesario para nuestra vida, contiene el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis de las plantas, tiene el vapor de agua que hace posible el ciclo del agua, regula las temperaturas para que el planeta sea habitable, nos protege mediante la capa de ozono que filtra las radiaciones solares y además también nos protege de la posible caída de cuerpos celestes. ¡Que se cae mi cuerpo celeste! A continuación estudiamos los fenómenos atmosféricos más importantes y cómo se producen. El primero era la nubosidad, que se produce cuando el aire caliente y húmedo se eleva y se va enfriando poco a poco. Así se condensa y forma nubes. También vimos los diferentes tipos de nubes, como los cirros, los cúmulos o los estratos, que en caso de estar muy bajos se conocen como niebla. A continuación estudiamos las precipitaciones, que son la caída de agua líquida o sólida desde las nubes. Esta caída se produce al condensarse el vapor, que puede llegar a pesar tanto que no pueda mantenerse en el aire y cae por su propio peso en forma de gota. Ahí va. Y no debemos olvidar que estas precipitaciones se miden con el pluviómetro en milímetros o litros por metro cuadrado. A continuación, estudiamos el viento, que es el aire en movimiento, que ya lo sabéis desde pequeñitos, pero ahora además sabemos que ese movimiento se produce por las diferentes temperaturas que hay en la atmósfera. A mí me gusta mucho el viento. Para medir su intensidad usamos el anemómetro y para medir su dirección usamos la veleta. Los siguientes fenómenos que hemos estudiado fueron los rayos, relámpagos y truenos. Los dos primeros son fenómenos visuales y que se producen por las diferentes cargas eléctricas presentes. Se diferencian en que el rayo contacta con la Tierra y el relámpago no. Por eso jamás habrás escuchado la palabra para relámpago y sí que has escuchado la de para rayos. El sonido que escuchamos se llama trueno. ¡Bomba! Otro fenómeno estudiado ha sido el arco iris, que es un fenómeno óptico producido por la refracción de la luz cuando los rayos del sol atraviesan las pequeñas gotas de agua que hay en el ambiente. ¡Ay, qué bonito el arco iris! El último fenómeno que hemos estudiado es la aurora boreal, que se produce en la termosfera, mientras que los anteriores todos se producen en la troposfera. Y por todo ello, sabemos que los elementos que configuran un clima son la temperatura, las precipitaciones, el viento, la presión y la humedad. Sin olvidar que también hemos estudiado los aparatos que usamos para medirlos, como el termómetro para la temperatura o el barómetro para la presión atmosférica. En esta unidad también hemos estudiado cómo leer un mapa meteorológico en el que encontramos diferentes elementos, como por ejemplo las isobaras, que unen puntos con la misma presión atmosférica y que suelen ser líneas finitas. También encontraremos frentes de viento, que pueden ser azules si son fríos o rojos si son calientes. Y por último encontraremos los centros de acción, que son esos puntos centrales desde donde se originan las isobaras, y podrán tener una letra A si se refiere a altas presiones o B si se refiere a bajas presiones. Además conocemos perfectamente que por encima de 1013 milibares se considera alta presión y por debajo baja presión. A continuación estudiamos las zonas climáticas de la Tierra, para lo cual tomamos como referencia el ecuador y el concepto de latitud, es decir, la distancia de cualquier punto del planeta hasta el ecuador. Las zonas climáticas vendrán configuradas por cómo inciden los rayos del sol sobre ellas, encontrando una zona cálida en la que los rayos del sol siempre inciden de forma directa y por lo tanto no habrá diferencia entre estaciones. Encontramos dos zonas templadas, una norte y una sur, y que se encuentran entre los trópicos y los círculos polares. En ellas hay mucha diferencia entre las estaciones y además son opuestas según el hemisferio en el que te encuentres. Y por último, las dos zonas frías en las que los rayos del sol siempre actúan de refilón
y encontraremos noches y días perpetuos. Otros condicionantes del clima serán, por ejemplo, la altitud. Conforme más subimos en altura, menor es la temperatura y menor es la vegetación y fauna que encontramos. O la distancia al mar. El mar actúa como un elemento que suaviza el clima, es decir, reduce la amplitud térmica. Pero, ¿qué era eso de la amplitud térmica? Pues es la diferencia entre la máxima y mínima temperatura de un lugar en un momento determinado. Y así, por ejemplo, encontraremos que Granada, que está lejos del mar, siempre tiene una amplitud térmica mayor que Motril, que está muy pegadito al mar. Ya casi terminando, hemos estudiado los principales climas de la Tierra, entre los que destacan, dentro de la zona fría, el polar y subpolar, así como el de alta montaña que tenemos en Sierra Nevada. A continuación estudiamos los de la zona templada, que es nuestra zona, y en la cual a mayor latitud encontramos clima oceánico y continental según estemos más cerca o más lejos de las grandes masas de agua, y a menores latitudes encontramos climas más cálidos como el Mediterráneo o el subtropical de Canarias. ¡Ay, qué será esto! ¿Será un clima subtropical? ¡Subtropical! Y por último, la zona central del planeta, la zona cálida, que tendrá climas como el tropical, ecuatorial o desértico. No olvidéis que también hemos estudiado los climogramas, que son gráficos dobles en los que se representan los datos sobre precipitaciones y temperatura media de un lugar durante un año. Y con esto me despido. Que tengáis muy buen día y estudiéis mucho para el examen. Si os quiere, chao.